Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Son las 7 de la noche en punto y a esta hora inicia ya la discusión en la plenaria del Senado sobre la consulta popular. El gobierno se ha mostrado optimista de que sea aprobada y se defina en las urnas el regreso de la reforma laboral hundida en el Congreso. ¿Cómo están las cuentas? Sebastián Cortés, usted. Hola Diana, buenas allí. noches. Claro que sí, Diana, las cuentas, le cuento, aún no están claras, aunque los partidos de Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador han dicho que por decisión de bancada votarán que no. El ministro del Interior, Armando Benedetti, a su llegada aquí al Senado de la República, indicó que son optimistas y que tendrían los votos. Incluso en medio de su intervención señaló por qué, dice él, tienen que votar la consulta. No aprobaron ninguna reforma social del gobierno, presidente. Por eso lo que hemos traído es la ley 134 de 1994, en el cual dice que si hay un bloqueo institucional, así suene feo, está la consulta popular. Hay una alternativa, Diana, que están evaluando los partidos principalmente tradicionales para evitar la consulta y sería apoyar de manera decidida la apelación. Sin embargo, el gobierno ha sido claro en que rechazan esto porque no darían los tiempos para que se surta todo el trámite y así la reforma pudiera ser realidad, lo dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Resulta muy sospechoso que se hubiesen demorado 9 o 10 semanas para tramitar una apelación cuando estamos a 5 semanas de que termine la legislatura y se hunda por tiempos. Quieren darle otro entierro a la reforma laboral y al mismo tiempo enterrar la consulta popular. Inclusive en ese mismo sentido se pronunció el autor de este recurso de apelación de la Comisión Séptima, el senador Fabián Díaz, y dijo que no se prestaría para esta jugadita y que incluso retiraría esta apelación. Si la consulta llega a argumentarse que la votan negativo porque ahora sí van a aprobar la apelación, quiero decirles que no nos vamos a prestar para su jueguito y preferimos en ese caso retirarla. Luego de la intervención del gobierno de los dos ministros, Diana, han intervenido los partidos, empezaron los de sectores del partido de gobierno, del Pacto Histórico, también el Partido Verde y otras colectividades como Cambio Radical. Sigue y se cumplen ya cerca de 5 horas sobre este debate y lo que se tiene previsto es que mañana sea oficialmente la votación aquí en el Senado. Gracias, Sebastián. Estaremos muy pendientes. En medio de esta discusión en la plenaria reapareció el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien quedó en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. Sigue en firme la investigación por su participación en un escándalo de corrupción conocido como Marionetas 2. Si yo estoy acá parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. Y en el juicio revelé el audio del testigo donde dijo quién fue el gestor del convenio por el cual me acusaron. Revelé los contratos del abogado del testigo con la gobernación que en el audio decía quién había sido el gestor. El País América del periódico Global documenta la vida de José Pepe Mujica, guerrillero, rehén, expresidente de Uruguay y filósofo. El símbolo de la izquierda latinoamericana falleció hoy a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer. Mujica fue un constante promotor del diálogo para lograr la paz en Colombia. En 2015, cuando se realizaban las conversaciones en La Habana entre el gobierno y las extintas FARC, opinó sobre la determinación del entonces presidente Santos. Yo siempre respaldé la actitud del presidente de abrir una puerta. Sé que el problema es difícil, pero bien vale para irse una misa, porque cuando se llevan 50 años de conflicto y las guerras se terminan cuando alguno de los contendores desaparece o cuando existe un acuerdo de alguna forma en que se le dice adiós a las armas. 7 de la noche, 4 minutos. Mujica fue un constante promotor entonces de ese diálogo. Más adelante hablaremos un poco con nuestros panelistas sobre ese grande que se fue. Y ahora hablamos sobre la decisión de la Corte Constitucional que ordena al Ministerio de Salud volver a realizar las mesas de trabajo para reajustar la unidad del pago por capitación, la UPC. En esta oportunidad, el Alto Tribunal exige la participación de sectores como la ANDI, sociedades científicas, la Secretaría de Salud y la academia. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recordó que estas mesas técnicas finalizaron hace 2 semanas e informó que todavía no se podrá fijar un reajuste a esa unidad de pago por capitación por falta de información de las EPS.
Estuvimos más de 2 meses en esas mesas y no los hemos encontrado. Se lo hicimos saber a la Corte. Hemos trabajado con la Procuraduría, afortunadamente, y hemos tenido ciertos avances. Por ejemplo, el 90% para que se pague el 90%. Es una de las decisiones que hemos tenido en esa mesa. Y a propósito de salud, hoy se conoció que el anterior sistema que atendía a los maestros del país mantiene una deuda acumulada con prestadores de servicios de 2 billones de pesos. Así lo reveló Aldo Cadena, vocero de Prestaciones Sociales del Magisterio. Quiero desmentir entonces, no es cierto la manera perversa que se quiere señalar, que la pérdida de los 2 billones de pesos se refiere a este modelo. Este modelo, por el contrario, ha obtenido, son grandes ganancias. Es más, les informo, el próximo 27 de este mes estaremos haciendo una rendición de cuentas. La Secretaría de Educación de Bogotá expresó su preocupación por el deterioro de la atención en salud de los profesores que afectaría la educación de los más de 710.000 estudiantes. Además, aseguró que insistió 4 veces a la FIDU Previsora y al FOMAC en la implementación de soluciones, pero no obtuvo respuesta. Y en otras noticias, Luis Ginás, director encargado de la DIAN, reportó fallas técnicas en la plataforma para presentar declaraciones y pagos tributarios. Por lo tanto, se amplía el plazo para estos trámites. Esta medida aplica tanto para los contribuyentes obligados a presentar declaraciones cuyo último dígito del NIP termine en 2 y siguientes, y para los obligados a presentar información exógena tributaria desde el 13 de mayo de 2025. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche vamos con el análisis a lo que representó Pepe Mujica en la política latinoamericana. Después, el debate sobre las sumas y restas en la consulta en el Congreso de la República y lo que puede ocurrir en los diferentes escenarios las próximas horas, en lo que sería un paso más para que esa consulta sea votada en los próximos meses. Y luego, si nos alcanza el tiempo, lo que ha pasado con la imputación a 7 personas más en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Larisa Pisano, bienvenida, buenas noches. Hola Diana, buenas noches. Un saludo a los compañeros y a la audiencia. También con nosotros está Germán Córdoba, director general de Cambio Radical. Hola Germán, bienvenido a Hora 20. Diana, buenas noches, muchas gracias, un saludo para todos. Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Hola. Hola Diana, buenas noches, un saludo a toda la audiencia de Caracol Radio, mis compañeros y compañeras de panel. Daniel Valero, periodista, editor de opinión del Espectador. Hola. De política, de opinión. Fidel va y me regaña. Exacto, va y le quita el puesto. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Diana. Y está también con nosotros el ex viceministro de Justicia, abogado, ex precandidato presidencial, Rafael Nieto. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Diana, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los compañeros. Empecemos hablando... del panel y para todos los que nos acompañan en Hora 20. Empecemos hablando del legado de Pepe Mujica para la izquierda, para la política en América Latina. A los 89 años murió el expresidente uruguayo, figura central de su país al haber estado alzado en armas, encarcelado y ser un referente de la austeridad en el poder durante su gobierno entre 2010 y 2015. Un referente filosófico para el progresismo de la región, también cumplió un papel importante en Colombia en la búsqueda de la paz. Para recordar la memoria y el legado, la sabiduría de Pepe Mujica, aquí está una entrevista que le concedió a Caracol Radio en noviembre de 2015. Ese día, entre otras cosas, se refirió a la vida. Porque la vida es un milagro. Estar vivo es el bien mayor que podemos tener. Y todo lo que conspire contra la vida, hay que tratar de acotarlo y de eliminarlo o de mitigarlo en todo lo posible. Sobre su experiencia como presidente y al saber que en ese momento ya era expresidente, describió así su sensación. Un poco más liviano de equipaje, los zapatos me aprietan un poco menos, camino con más displicencia, al tener menos responsabilidad. ¿Cuál es el legado para cada uno de ustedes que deja Pepe Mujica? ¿Qué representó en la región cuando hoy tenemos gobiernos de izquierda en buena parte de los países de América Latina? ¿Quién quiere empezar? Germán. Bueno, Pepe Mujica fue el último izquierdista coherente en Latinoamérica. Fue consecuente con su pensar, pagó por sus crímenes, después de haber pagado por ellos, hizo una presidencia austera,
un tipo totalmente alejado de los lujos y de las estridencias, y lo que decía lo representaba en su actuar. Lastimosamente por acá en nuestros lares eso no ha pegado. Él fue un tipo muy sencillo y consecuente con sus ideas. Es una pérdida para la izquierda latinoamericana. Larisa. Sí, yo creo que es un referente en términos de un liderazgo ético. De alguna manera tiene muchos elementos que lo llevan a uno a recordar como al Papa Francisco en términos de austeridad, de compromiso con los pobres, de las causas sociales, digamos un liderazgo lleno de símbolos éticos y de austeridad muy fuertes, una izquierda no dogmática, comprometida con la paz, progresista, respaldó legalización de la marihuana, respaldó el matrimonio igualitario, es decir, fue realmente moderno y liberal, y creo que también una voz internacional con mucha autoridad moral, y en nuestro caso pues en su desempeño de las tareas de notable verificador del acuerdo de paz, pues también un hombre muy comprometido con la paz. Creo que se podría definir como referente de la izquierda moderna. Y de la ética, ¿no? Porque no es solamente austeridad, sino todo el entorno. Así es. Rafael Nieto. Creo, Diana, que lo que hay que resaltar de Mujica es básicamente su intento de vivir de manera austera y de forma coherente con lo que era su ideología. Muy diferente, de eso no cabe la menor duda, a lo que vive acá, por ejemplo, la izquierda colombiana, que vive pegada a las marcas, tratando de hacer plata y haciendo un ejercicio donde se confunden permanentemente con los peores, los más duros, los más radicales capitalistas. ¿Qué deberían aprender varios líderes, tanto de derecha como de izquierda hoy, de Pepe Mujica? ¿Qué debería aprenderse como gobernante? Boric hablaba de la esperanza de hacer las cosas bien. Heráclito. Yo creo que Pepe Mujica significa para la política en América Latina el deber ser. Un hombre con consistencia en la forma de pensar, de decir, de actuar, y en busca de la vida y en busca de la felicidad. Yo creo que ese es el deber ser de todos los políticos, como usted le dice, Diana, no solamente para la izquierda y el progresismo, sino para todos los políticos. En otros países y en Colombia, para algunos políticos buscan es enriquecerse, es su ego, fortalecer su ego, digamos, como un culto a su personalidad. En el caso de Pepe Mujica es todo lo contrario. Piensa mucho más allá en la vida simple. Lo vimos muchas veces manejando su Volkswagen Escarabajo, ¿no? De los 60. Es decir, ese era Pepe Mujica. Y es un símbolo no solamente para la izquierda latinoamericana, para nosotros, sino para todos los políticos, particularmente en Colombia, que algunos quieren llegar a enriquecerse, y que en muchos casos de muchos partidos políticos más de derecha que han sido condenados por ese tema y por las relaciones, por ejemplo, con el narcotráfico y con los paramilitares. Martín Caparrós se preguntaba en el obituario escrito hoy en El País, América, periódico global, ¿por qué en un mundo que desprecia a los políticos tantos lo apreciaban? Quizá porque hablaba un idioma que parecía nuestro idioma, quizá porque guardaba convicciones que tantos han perdido, quizá porque decía lo que otros callan, o sería porque sus 4 vidas tuvieron una coherencia que tienen muy pocas. Diana, yo creo que tiene que ver mucho lo último de lo que usted cita, ¿no? La coherencia a veces puede que no dé muchos votos en la política moderna, pero al fin y al cabo las sociedades la agradecen y la reconocen. Y la coherencia fue algo que marcó a Pepe Mujica durante su carrera política. De hecho, acuérdense que hubo un discurso muy famoso de él en el 2013 ante Naciones Unidas, creo que fue la primera vez que fue, y estaba para el programa, recogía una de las palabras que él dijo, y pues encontré esta: el mundo grita por más desarrollo y quiere aplastar la economía informal, pero no habla de detener el despilfarro. ¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna? Fíjese que eso también marca de lo que decían los anteriores intervinientes en este panel, la coherencia, insisto en eso, desde Ahora, su pensamiento me hago progresista. una pregunta, y es, ¿por qué un país como Uruguay, qué tipo de educación política tiene el ciudadano uruguayo que necesitamos tener en Colombia para privilegiar figuras así y no las contrarias?
Yo creo que también tiene que ver mucho precisamente con que sus líderes siempre han sido coherentes y que la democracia ya se vuelve una fiesta. Yo no sé, ustedes ven los días de las elecciones, la gente sale y hace sus asados. Ahora, Colombia somos 50 millones de habitantes, Uruguay son 3, 4, ahí hay una diferencia muy grande, pero la gente se reúne, habla y sobre todo que son viscerales, pero no son confrontativos en lo físico para terminar volviendo la política un escenario de desacuerdos, y eso tal vez sí hace falta como mucho ejemplo. Sería interesante estudiar, digamos, si hay esa relación clientelar tan profunda que tenemos en Colombia, en un país como Uruguay, y cómo lograr dar esa vuelta en algún momento para la elección de líderes respetables. Uruguay es un país muy culto. Si uno mira el índice de lecturabilidad de libros per cápita, el de Uruguay y el de Argentina creo que son los más altos de Latinoamérica, y yo creo que eso está directamente relacionado con la capacidad de discernimiento, de pensamiento que tenga una sociedad. Sí, pero también fue uno de los primeros países de América Latina con instituciones republicanas, y uno de los primeros países que me llamó mucho la atención hoy revisando la historia en declarar independencia de la Iglesia Católica. Es decir, fue un país laico desde muy temprano, y los niveles de cultura política según el Barómetro de las Américas sí son, como dice Diana, infinitamente más altos que en el resto de países del continente, y pues unas instituciones sólidas y estables como en ningún país en América Latina. Muy impresionante ese caso. Pasemos a nuestra política local, específicamente al Senado, donde las sumas y restas se imponen en los distintos partidos para determinar qué sector tendrá mayorías con el fin de aprobar o de hundir el llamado a la consulta popular que radicó el presidente Gustavo Petro el pasado 1 de mayo, esto tras el hundimiento de la reforma laboral, buscando vía un llamado a las urnas la aprobación de unas iniciativas que, según el gobierno, buscan mejorar las condiciones laborales de los colombianos. El pulso arrancó hoy y ha dividido a buena parte de los partidos, a excepción del Pacto Histórico y Comunes, que votarán a favor, y del Centro Democrático y Cambio Radical, que optaron por la vía del hundimiento. La mayoría de los partidos están divididos y hay votos en disputa en la U, donde hay varios indecisos, en el Conservador y en el Liberal, donde unos votarán por el sí y otros se decantarán por el hundimiento. El gobierno ya no necesitará el número mágico de 53 votos, pues solo con quórum y una mayoría simple podría ser aprobada la consulta popular, que necesita 13.6 millones de votos para superar el umbral. Sin embargo, en el Congreso siguen vivas dos fórmulas para evitar llegar al momento de la consulta. Una vía es la apelación del hundimiento de la reforma laboral del gobierno en la Comisión Séptima. Ya algunos partidos han cantado su voto a favor de esa idea, como la U, aunque ayer varios congresistas presentaron un concepto para negar la apelación, y por esa vía se podría resucitar la reforma del gobierno y que sea aprobada por esa comisión. El riesgo serían los tiempos, pues se tiene hasta el 20 de junio para superar dos debates. El otro camino es el de la reforma laboral presentada por los liberales, que incluye algunos puntos de la reforma original del gobierno, pero no es mucho más austera. Cualquiera de esas dos vías podría desinflar el camino de la consulta, que por ahora parece ser la apuesta central del gobierno para levantar, obviamente, el trofeo de medirse en las urnas, como de la oposición para esperar cómo le va al gobierno en su intento de recoger 13 millones de votos a menos de un año de las presidenciales y legislativas. Así que empecemos con una aproximación de lo que está pasando en el Senado, cómo ha sido este arranque de la discusión, doctor Heráclito, cómo interpretar ese escenario de sumas y restas, cómo ve el pulso. Yo creo que el Senado de la República tiene una gran responsabilidad en sí. Toman una decisión en favor de la gente, en favor de la democracia directa de este país, o por el contrario, le dan la espalda a los colombianos, a los ciudadanos colombianos que tienen el derecho a salir y ejercer su soberanía popular. ¿Cómo están las condiciones actuales? Yo creo que hay una votación cerrada, pero a favor del gobierno. Yo creo que tenemos las mayorías hoy. Sin embargo, mañana es el día que se votará, hoy se estará discutiendo el contenido y cada partido presentará sus puntos de vista. Yo creo hoy que el Senado de la República debe responderle al país por esa misma falla que tuvo el Congreso y que tuvo el Senado. Nosotros tenemos, en un mes, se cumplirán la tercera legislatura de este cuatrenio, es decir, 3 años del Congreso. Y en 2 oportunidades se archivó la reforma laboral. En 2 oportunidades. Entonces el Senado no ha querido
apoyarla, no la ha discutido un artículo de la reforma laboral y por lo tanto, lo dice la Constitución, es válida una consulta para decirle a los ciudadanos, bueno, tomen una decisión con respecto a un tema tan trascendental como son las condiciones laborales de los colombianos. ¿Las otras dos alternativas no representan una posibilidad para usted? La primera, revivir la discusión del archivo de la reforma en comisión séptima, en otra comisión, era válida, pero no nos quedan los tiempos, no nos dan los tiempos para que sea aprobada, porque nos quedan 4 semanas para la discusión y no se alcanzaría a dar. La otra reforma que presentó un sector del Partido Liberal no contiene los elementos esenciales, la estructura de la reforma laboral. Por ejemplo, dice, bueno, que los trabajadores tengan un recargo adicional nocturno después de las 7 de la noche, pero los que trabajan en restaurantes no, los bares tampoco, los que trabajan en el comercio tampoco. Es decir, los que trabajan los colombianos en esos horarios y los domingos no tendrán derecho a ese recargo, entonces no es una reforma laboral. Y entonces se queda muy corta con respecto a lo presentado por el gobierno. Entonces creo que ya no son válidas ni la una ni la otra. Diana, esas alternativas no le gustan al gobierno, no le convienen, porque el gobierno no está buscando mejorar las condiciones de trabajo de los colombianos que están en edad de buscar trabajo. Ellos no están buscando eso. El gobierno quiere adelantar las elecciones. Esta es una consulta politiquera. Petro, que es un político muy hábil, lo único que ha hecho en su vida es ganar elecciones, se dio cuenta que su narrativa cayó, que el descrédito de él y de su gobierno pues lo estaban dejando rezagado para el 2026 y decide adelantar ese debate, hacer campaña desde ahora con nuestra plata y ese es el fin de la consulta, es una consulta politiquera. Varias de esas preguntas ya están contenidas en decretos, en leyes, se pueden reglamentar, otras son aspiracionales. Preguntarle a una persona si cree que puede pedir permiso para ir al médico en su trabajo, pues eso ya existe, eso es de lógica. Que una señora que tenga dolores menstruales no pueda trabajar, esa no es una pregunta para convocar al constituyente primario. Esta es una apuesta politiquera de un gobierno que se le cayeron sus narrativas y que se está agarrando de ella como su tabla de salvación. Germán, uno podría pensar al contrario. ¿Por qué se va a meter Petro a medirse en una consulta de la que puede salir quemado? Primero porque son unas preguntas demasiado elementales, son básicas. Preguntarle a la gente si cree que el trabajo nocturno empieza después de las 6 de la tarde. Preguntarle a la gente si quiere pedir permiso para ir al médico. Preguntarle a los estudiantes del SENA si quieren tener un contrato laboral, pues son preguntas muy básicas. Ellos son muy buenos en la calle haciendo campaña y ahora tienen todo el presupuesto más generoso de la historia de Colombia lo ha tenido este gobierno, no ha querido ejecutarlo, pero hacer campaña en esas condiciones va a ser muy importante para ellos y los deja listos con los votos que saquen para enfrentar las elecciones del 2026 en una mejor posición. Larisa. Yo creo contrario a lo que plantea Germán. Pero antes, perdóneme, ¿ustedes en Cambio Radical van a votar en bloque el hundimiento, van a aplicar ley de bancadas? ¿Qué pasa con el senador Ortega, por ejemplo? ¿Termina votando por el sí? Creo que fue el 18 de este mes, fuimos el primer partido que se decantó por una decisión y decidimos que íbamos a votar por no. El senador Temístocles efectivamente dijo pues que no estaba de acuerdo, pero fuimos 10 contra 11. Efectivamente, la ley de bancadas es una herramienta que tenemos los partidos, que nos fortalece y que será aplicable en este evento. No, contrario a lo que plantea Germán, yo creo que, digamos, esto tiene una mirada desde la política del legislativo y otra más amplia. Desde la legislativo creo que temas como la apelación, pues, digamos, resultan extemporáneos para un Congreso que eventualmente trata de resarcir el error de no haber dejado debatir de una manera adecuada la propuesta de reforma laboral. Sin embargo, en términos macro, me parece que la mirada de Germán puede verse al revés. Creo que cuanto más se obstaculice la consulta popular, pues mayor es el rédito político para el presidente Petro, y así ha quedado en evidencia las encuestas que pasaron de considerar una imagen positiva de 38% del presidente en el caso de la Inbamer. Con lo cual usted está planteando que esta decisión que toma Cambio es la de el tiro en el pie para ellos. Claro, porque es que entre más oposición a esa consulta, más crece la popularidad del presidente. Por un lado está la evidencia fáctica, pero por el otro lado también en política, Germán, y pues digamos
poca gente sabe tanto como tú el tema de cómo funciona la política. La política la define el enemigo también. Y en este caso, el enemigo de una causa popular, como puede ser la reforma laboral, en el relato presidencial y en el relato de mucha gente, está haciendo el Congreso, que no pasa por su mejor momento. Recordemos que por primera vez acaban de ser capturados simultáneamente presidentes de Senado y Cámara. Entonces, un enemigo en el cual la gente no cree en el Congreso colombiano, está alrededor del 67% la credibilidad. Y en una narrativa presidencial, ese descrédito del Congreso frente a una reforma que es popular, pues termina siendo funcional a la credibilidad del gobierno. Valero y Nieto. Yo quiero agregar una cosa a lo que está diciendo Larissa, es que haciendo reportería todo este día, en lo que ha sido el movimiento y demás, hay una cosa en la que coincide el Congreso, unos lo dicen públicamente y otros no, y es que el gobierno ya es victorioso. Pase o no pase mañana en la plenaria del Senado la consulta, ya hay una victoria. Primero, controló el relato público. En este momento la agenda al Congreso se la puso el presidente de la República. Claro. ¿Está bien o está mal? La oposición dirá que es contraria, lo que sea, la teoría del enemigo que planteaba Larissa. Y por otro, la agenda y el relato público, independiente de lo que esté pasando en torno a la figura del presidente y quienes son las personas que rodean el gobierno, pasaron casi que a un segundo o tercer plano informativo. Fíjese que, por ejemplo, las capturas que menciona Larissa, Iván Name, Alianza Verde, Andrés Calle, Partido Liberal, todo se volvió igual si esto va a afectar o no va a afectar la consulta. Lo que llamo yo inundar la zona. Exactamente. Toda la agenda totalmente incluso ocupada. la reforma de la salud también quedó desaparecida. Y otra cosa, y es que fíjese que todo el mundo está discutiendo en este momento si el petrismo se quiere o no reelegir en el 26, si eso no politiquera y demás. Pero los temas de fondo, más allá de si se van o no a hacer aportes a una cirugía del sistema laboral o no, también quedaron en el aire. El presidente Gustavo Petro está en este momento controlando el relato público, le puso la agenda al Congreso de la República. El Congreso era el gran opositor del gobierno y hoy en día es visto simplemente ni siquiera como un lugar para mediar las discusiones entre los poderes públicos, es simplemente visto como el enemigo del gobierno. Y el resto de agenda que tenía en el Congreso, en la Cámara o el Senado, pasa a un segundo, tercer, cuarto, incluso quinto plano. El país político y la opinión en general está debatiendo en torno a la consulta. ¿Y de quién es la consulta? Independiente sean convenientes o no las preguntas, como lo plantea Germán, del presidente Gustavo Petro. Rafael Nieto. Yo coincido en que el presidente estaba marcando el relato, pero discrepo del asunto de fondo y trato de explicar aquí rápidamente lo que quiero decir, Diana. 1. La reforma laboral y la consulta están pensadas en términos de aquellas personas que en Colombia tienen empleo formal y de aumentarle los beneficios a esos que tienen empleo formal. No se preocupa por los dos grandes problemas del mercado laboral colombiano, que son el desempleo y la informalidad. La enorme mayoría de los colombianos está o en el desempleo o en la informalidad. Y esta consulta, como la reforma laboral, en lugar de contribuir a resolver esos dos problemas, los ahonda. Los cálculos que hacen los centros de pensamiento especializados en Colombia es que si se hubiera aprobado la reforma laboral como estaba planteada, y pasaría lo mismo en el caso de la consulta, se perderían cerca de 450.000 empleos formales que irían o al desempleo o a la informalidad. Es decir, ahonda el problema en lugar de resolverlo. Y por eso es que me parece que se están equivocando quienes desde la oposición se acercan a la consulta, porque creo que lo que hay que mostrarle a los colombianos, a la inmensa mayoría de los colombianos, es que esto, en lugar de ayudar, realmente hace mucho daño, porque ahonda del desempleo y la informalidad. Adicionalmente, habría que decir que muy probablemente, si se aprobara la consulta como está después en el Congreso, lo que tendríamos como resultado es que decenas de miles de micro y pequeñas empresas se quebrarían, porque no podrían aguantar las nuevas cargas. Ahora, eso primero. Segundo, esta es la consulta Pambelé. Es aquello que decía muy sabiamente Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Lo mismo pasa con las preguntas. Si usted coge cualquiera de esas preguntas, todas las respuestas de todo el mundo es sí, claro, porque es mejor ser rico que pobre. Aquí no hay un planteamiento técnico que realmente permita el debate. Y tercero, me parece que se está olvidando algo que creo que es fundamental. Además el debate tenía que darse en el legislativo donde no lo dieron. Y antes. Y antes, exacto. O sea, no, porque la lo dieron, consulta no es un escenario de debate.
Pero Diana... claro, y hundieron la reforma. Pero en acá todo caso, quiero perdón, meter... en todo Sí, caso, sí, termine, Rafael. no, es que creo que vale la pena plantear el punto también final. Esto cuesta alrededor de 700.000 millones de pesos. Con esa plata se resuelven muchísimos problemas sensibles de los colombianos, todos los créditos del ICETEX, decenas de miles de créditos para vivienda, etcétera. Y estamos malgastándola con el único propósito, y es que Petro y el Pacto Histórico adelanten la campaña a través de la consulta. La campaña Tengo que hacer una pausa y ya regreso con ustedes. Este 3 y 4 de octubre, Bogotá será el epicentro del liderazgo y el crecimiento personal. Llega Wake Up Conference 2025 con Tony Robbins y los conferencistas más influyentes de Latinoamérica. La conferencia de liderazgo, negocios y desarrollo personal más importante del Perú y Latinoamérica. Wake Up Conference 2025. Compra ya tus entradas en taquillalive.com. ¿Sabías que Avianca opera vuelos directos al aeropuerto de Heathrow en Londres? Ten presente esta información para que puedas ganar con Avianca y 6 AM tiquetes aéreos a Londres, París o Barcelona. Entra a www.caracol.com.co, consulta la información de la actividad, escucha 6 AM de Caracol Radio y cada miércoles participa por 4 tiquetes dobles a cualquiera de estos destinos. Cada día es más fácil viajar a París, Londres o Barcelona con Avianca. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en caracol.com.co. Avianca y 6 AM de Caracol Radio te llevan a París, Londres o Barcelona. Entra a caracol.com.co, consulta la información de la actividad, escucha 6 AM de Caracol Radio y cada miércoles participa por 4 tiquetes dobles a cualquiera de estos destinos. Cada día es más fácil viajar a París, Londres o Barcelona con Avianca. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en caracol.com.co. Venga que se enfría. Cada mañana me hace feliz tenerte en nuestra mesa, tu cariño en cada arepa, el sabor de mamá y la abuela, tus manos siempre amasando nuestros sueños con ilusión. ¡Mami, delicioso! Super arepa. Super Arepa, la harina para arepas de las Supermamás, un producto de Organización Solarte. Super arepa. En Caracol Radio, hora 20. Regresamos en hora 20 hablando hoy de la consulta popular, entre otros temas. Estamos con Larisa Pisano, Daniel Valero, Germán Córdoba, Rafael Nieto, Heráclito Landines. Quiero preguntar, ¿en qué medida un voto por el sí en el Senado para la consulta es un voto a favor del gobierno y en dirección a apoyar la consulta, o no necesariamente? Todos esos votos en favor de la consulta, ¿por qué asumir que son en favor del gobierno? Todo esto también bajo ese argumento de que quien vote es un defensor de los derechos de los trabajadores y quien no es un explotador. O sea, ¿cómo salimos de esa dinámica? Diana, empezamos este programa hablando de la coherencia de Pepe Mujica. ¿Y cómo es tan valioso eso? Nosotros, cuando asumimos estas posiciones, es por ser coherentes con lo que venimos haciendo desde la oposición. No es la oportunidad, no es la ocasión para negociar, para ser blandos, para tenerle miedo. Petro desde el primer día amenaza con la calle. Él se cree el depositario del pueblo. Primero era la constituyente, hoy es la consulta. Entonces mucha gente le teme a eso, a ese debate en la calle. Nosotros no le tememos a eso, y con los argumentos como los que daba Rafael es fácil probar que esta no es una reforma que le mejore las condiciones de vida a los colombianos que estén en edad de trabajar. Yo creo, Diana, que hoy los colombianos se apropiaron del tema de la reforma laboral y se apropiaron de la consulta. Cuando se hacen encuestas en algunos grandes medios... Eso sí lo vamos a saber luego en la votación. Claro, pero en algunos grandes medios, cuando le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo o no con la consulta? Más del 80% está de acuerdo. Claro, es que era un poco la consulta Pambelé de la que hablaba Nieto. Es que eso es imposible negar, pero pasa esto en cualquier escenario. Estaba el domingo en la Feria del Libro y se me acercó un señor a decirme: yo soy trabajador aquí en la noche, si estuviera la reforma laboral aprobada, me pagarían el recargo nocturno. Un señor que trabaja ahí en Corferias. El otro día en un restaurante exactamente me dijeron lo mismo. Si estuviéramos hoy, domingo, trabajando con la consulta, yo tendría
adicionalmente un recargo del 25% más por mi trabajo. Es decir, la gente entendió que esto es de la gente. El gobierno lo soltó, pero ya es incontrolable para los otros partidos tratar de cambiar, como dice alguien, la narrativa. Yo creo que, y eso es la democracia, que se logre politizar la ciudadanía en términos de los grandes temas nacionales, que existe una discusión política, aún en el mundo en que la gente no le gusta la política ni los políticos, en este escenario es un tema de discusión nacional que está en la agenda pública y que los colombianos en todos los escenarios lo están discutiendo. Yo creo que hemos ganado en democracia y en democracia directa y en democracia participativa el tema de la consulta. Yo creo que son dos niveles de la discusión, Diana. Larissa. Uno es el nivel del contenido de la consulta, qué tan conveniente es para las condiciones laborales, para afectar la formalidad, la informalidad, además los elementos que planteaba Rafael y Germán. Y otro nivel de la discusión son las implicaciones políticas que esto tiene en términos del ejercicio de la representación y de la capacidad comunicativa que tiene el presidente Petro. Yo creo que al presidente el Congreso le sirvió en bandeja una bandera para recuperar legitimidad y credibilidad, más allá del contenido específico que tenga la consulta, pues es un tema de representación política, que está mediado porque las preguntas sean populares, por supuesto, pero es que este es un país en el que anochece a las 6 de la tarde. La gente, ¿cómo no va a estar de acuerdo con las horas extras y demás? Es decir, que tenga algún tinte populista hace más válida la idea de que comunicacionalmente puede ser capitalizado por el partido de gobierno. Ahora, me parece que todos los argumentos en torno a la inconveniencia los habría podido dar el Congreso y los partidos en la comisión y en la plenaria para evitarse este proceso de la consulta. Valero. Y tengan en cuenta, por ejemplo, este tema está tan polémico, si se quiere, que hasta ahora que estamos en este programa, más o menos las cuentas que están haciendo en el Senado de la República es que tienen 52 votos por el sí y 48 votos por el no. O sea, diría uno en día de elecciones o de encuestas, si fueran las elecciones ahorita, gana la consulta popular. O hay empate técnico. O hay empate Ahora, técnico, pero se mueven. ¿En qué medida pensemos que pueden quedar comprometidos los partidos que voten sí o no en medio del escenario de la fragmentación que hay hoy en los partidos, en el país? Casi que los únicos que votan en bloque son Centro Democrático, porque en Pacto hay un disidente, en el Verde hay otro, en la U hay otro. Varios de los que apoyan al gobierno, lo mismo en el Liberal y Conservador, bueno, ustedes votan en bloque. Eso, ¿qué nos está revelando también? Pero también tengan en cuenta que igual que la votación del Senado es simplemente un concepto, más allá del fondo sobre si se deben o no avalar la cirugía, el sistema laboral sí, que pero está igual planteando. aquí también hay un escenario de fragmentación al interior de los propios partidos que es interesante de analizar. De acuerdo, y yo creo que eso va a estar muy bien mañana en esa plenaria, por ejemplo, con nombres propios. El senador Temístocles Ortega de Cambio Radical, acá del presidente Germán Córdoba, va a estar para votar en lo que ordena la ley de bancadas de que Cambio Radical ya dijo que votaran que no, o por ejemplo, ya que lo mencionaba usted, Diana, el Partido Conservador, Carlos Trujillo, senador de Antioqueño, y las otras dos personas que siempre están con él, van a asistir mañana. La Alianza Verde sí está muy por el lado de dejarlos en libertad, el Partido Liberal anda más o menos en lo mismo, por ahí hay un Ministerio de Comercio que ha ayudado como a mover algunas fuerzas. A los liberales. Entonces, digamos, hay movimientos que se están dando dentro de la mecánica, pero yo sí creo que en este punto, en este instante donde está el debate, también afloran como muchas de los debates y las discusiones deliberativas que tienen todos los partidos. Finalmente los partidos, y más hoy en día, están hechos por figuras políticas muy distintas en su formación. El pacto histórico, por más que sea como coherente en su relato, también son personas muy diferentes, ¿no? No estoy diciendo que todos sean Paulino Riascos, ni nada más faltaba, que terminó siendo disidente, pero sí tienen unas posturas. Mire la reacción del pacto cuando salió lo de Gustavo Bolívar, por dejar ese tema ahí en punta. Un sector dijo, no, señor presidente Petro, usted tuvo algo de mala leche con quien ha sido su principal sector escudero. Minoritario de Colombia Humana, no fue Colombia Humana. De acuerdo, pero fue un sector. A eso me refiero, que hay como una deliberación y son fuerzas muy distintas. Por eso yo creo que la plenaria de mañana va a ser muy diciente si todas estas personas van a estar o no van a estar en este caso. Diana, aquí hay algo muy interesante, que es lo siguiente. En un país como Colombia tenemos que llegar al nivel que los ciudadanos identifiquen las posturas políticas claramente en sus partidos, en quienes los representan. Hoy hay dos posturas políticas claramente definidas. Los progresistas, la izquierda, que es el pacto histórico, que estamos compactos con el gobierno, y la oposición que va a votar en contra, es decir, Centro Democrático y tal vez Cambio Radical. Pero en los demás partidos hay una diversidad tal
que no hay hoy una unidad ideológica y política al interior, como por ejemplo los verdes o un sector de los liberales, la U. Entonces creo que el país y los ciudadanos requerimos que haya más identidad política en los partidos. Es decir, que haya, que los ciudadanos podemos ir el día de las votaciones a escoger un congreso y sepamos cuáles son de derecha y cuáles son de izquierda. Quiénes están con el presidente Gustavo Petro y con las propuestas de reformas sociales y quiénes están en contra. Creo que eso sería muy bueno para la democracia colombiana, para saber dónde está el personaje elegido. Que no pase, por ejemplo, con lo del señor Paulino Riascos o el señor J.P. Hernández, que se eligió con las banderas del petrismo y ahora está en el uribismo. Imagínense, es un fraude a los ciudadanos, a sus electores, a sus propios electores. Totalmente de acuerdo, pero el gobierno está ayudando a dinamitar los partidos. ¿Por qué le entrega un ministerio al Partido Liberal 3 días antes de la consulta? Espérame, Nicole, está pidiendo Rafael Nieto la palabra. No, es que yo creo que aquí hay una manipulación del lenguaje. Aquí lo social es proteger a los desempleados, generar ese empleo formal, disminuir la informalidad. Y lo que hay que decirle a ese mesero que se encontraron en los restaurantes y que está pensando en que las horas extras le van a beneficiar es que eventualmente sí, pero muy probablemente no, que lo que va a ocurrir muy seguramente es que va a perder su empleo. Y ahí es donde hay que hacer la discusión de fondo. ¿Qué es lo que es social? ¿Mejorarle las condiciones a quienes ya tienen trabajo formal o generar más empleo y disminuir la informalidad? ¿Qué es más social? ¿Generar más empresas o quebrar decenas de miles de micro y pequeñas empresas? Esa es la discusión de fondo que hay que dar. ¿Quiénes son realmente los que estamos defendiendo aquí al grueso de la población colombiana? No es el gobierno lo que está haciendo es manipulando a unos trabajadores formales con unos propósitos electorales con miras al 2026, y esa es la verdad, y nos cuesta 700.000 millones de pesos, y la discusión de si se debe dar en el Congreso o no tiene que hacerse también sobre la base de una discusión. Este es un gobierno que sobornó al presidente del Congreso y de la Cámara, es un gobierno que probablemente se va a aprobar también, sobornó por lo menos 20 parlamentarios más. ¿En qué condiciones se hacía esa discusión de la reforma laboral? Con todo respeto, en ese momento, en esas circunstancias, con lo que sabemos hoy, ¿o es que nos vamos a olvidar que eso pasó? ¿O nos vamos a olvidar que son el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el director de Presidencia, el director de Función Pública, por lo menos ellos, probablemente 2 ministros más, los involucrados en el soborno? Pero eso Rafael, no yo creo que eso finalmente tiene que ser una discusión también en perspectiva histórica, es decir, cuando planteamos de la importancia de la coherencia de los partidos, también lo miremos en perspectiva de lo que ha sido para atrás. Recordemos que el presidente Uribe en 2021 planteó la reducción de la jornada laboral, entonces ahora deberíamos tener una coherencia relativamente mínima para plantear posiciones si son ideológicas frente al tema de la reforma que fueran similares. Y no hablemos de temas de soborno, es decir, no hablemos de yidis política, no hablemos de circunstancias similares. Sin querer Larisa, mirar el retrovisor, pero planteemos consistencia. Larisa, perdóname. Una cosa muy distinta es la mermelada, que ha sido histórica en los gobiernos. En a mí Colombia, no me gusta, todos pero los gobiernos. Esa ha sido la regla. Sí. La mermelada. Y otra muy distinta, saquear una entidad pública para entregarle coimas a los parlamentarios. Si tú comparas ambas cosas, me perdonas, creo que estás... Bueno, pero la JIPS política... Pero hablemos entonces de esas investigaciones que usted acaba de mencionar en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque después de la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia a los expresidentes de Senado y Cámara, ahora llega la decisión de la Fiscalía de erradicar las solicitudes de imputación a 8 personas que estarían involucradas en el escándalo, pero esta vez entre la Unidad de Gestión de Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras. El mayor implicado es César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, como presunto responsable del desvío de 100.000 millones en un convenio de la ANT y la Unidad de Gestión. A pesar de los avances, hay reparos como el de los magistrados de la Corte en el caso de Nami Calle, pues argumentan que hubo alteraciones en la ponencia sobre la medida de aseguramiento, la clasificación del delito y la efectividad del material probatorio, pues se ha planteado que se recibió de manera irregular ante los principios de oportunidad de los antiguos director y subdirector de la entidad Olmedo López y Sneider Pinilla la información. ¿Cómo están viendo el desarrollo de este tema, Larisa, aquí? ¿Cómo se ven las nuevas imputaciones? Valero, ¿empieza a dar más claridad o empieza a confundirse todo?
Yo creo que este tema de esas imputaciones genera también un impacto que no sé qué tanto resulte impactando, excúsenme la redundancia, en la votación de mañana, pero sí un poco más a mediano plazo, ¿no? Llega el último año del Congreso, obviamente hay unos acuerdos que quieren cumplir, sale la gente a hacer campaña. Fíjense que para todo hay un relato. El presidente de la República y el sector que está al lado del gobierno, el peor enemigo, Iván Name y Andrés Calle. Y usted va por el lado de la oposición e Iván Name, que era el salvador en un momento para evitar que pasaran las reformas y todas esas cosas que dijeron, ahora el silencio es casi estridente frente a ese tipo de cosas. Y todavía falta un capítulo más. Mañana hoy es martes y mañana miércoles, es la audiencia del Consejo de Estado, donde hay más de 20 congresistas del pacto que están citados a una audiencia para 28. Ver si 28, imagínense, si hay pérdida de investidura o no. Ahora, eso no altera las cuentas porque si salen, pues lo reemplazan. Pero sí hay una serie de decisiones judiciales que también han sido utilizadas, e insisto mucho con la palabra relato, por lo que estamos en un momento preelectoral, y la emocionalidad para que la gente se movilice es supremamente importante en estos tiempos. Es que fíjese que cada vez que hay una decisión en contra de quien ahora está controlando el relato, se utiliza precisamente para movilizar sus personas. Entonces, el Consejo de Estado golpea el pacto histórico por los embajadores, porque le saca a la gente, porque le autoriza un día a los consejos de ministros, porque otros no. La Corte Suprema de Justicia no ha entrado todavía en ese golpe público, pero no demoran en que empiecen a hablar en la medida en que se tomen decisiones, porque acuérdense que los imputados no solamente son las 2 personas que ya están capturadas, ahí viene más gente, solamente, pues miren, hay hasta una representante por una de las curules de paz del departamento de Arauca metida en todo este embrollo, y esas curules de paz no es que se caractericen precisamente por ser oposición, por mencionar algún tema. El Consejo, la Corte Constitucional, también ha estado esos mensajes muy fuertes, no nos tumben la reforma pensional, quieren llevar el relato de Name hacia que se compró el trámite de la reforma y que por eso nos quieren impedir que avancemos. O sea, yo creo que aquí lo que se está dando es que cualquier decisión se está volviendo un papayazo para intentar politizar esa discusión. Y los temas de fondo, como hablaba Larisa, de las 2 capas, de que es conveniente o que no, están pasando muy por debajo de cuerda. Creo que ese punto que plantea Daniel del tema del relato es muy importante, porque de alguna manera uno podría percibir en las últimas intervenciones del presidente sobre el tema que está tratando como de insinuar que es un tema del Partido Verde, ¿no? Como de algún sector del Partido Partido es que Verde. sigue siendo una incógnita el tema de Carlos Ramón González. Exactamente. Entonces es muy complicado que se avance en todos los frentes, menos en ese. Menos en ese, y sin duda pues la corrupción ha sido uno de los grandes lunares de este gobierno, es decir, el cambio no llegó ahí, no llegó en temas de transparencia. Germán. No, a mí me preocupa un poco lo de la perspectiva histórica que dice Larisa, porque claro, este país lleno de escándalos, los últimos gobiernos todos, pero eso no puede decir que nos impida hoy señalar o marcar o criticar lo que está pasando ahora. Más como tú lo acabas de decir, lo que se está cometiendo en este gobierno es algo que impensado, se le salió de las manos el tema del manejo de la corrupción a este gobierno. Entonces ahí hay un doble relato. El presidente sataniza a las cortes cuando le son contrarias, habla de golpe blando, pero la justicia está haciendo su trabajo desde la fiscalía. Hay que dejar que la justicia actúe y los demócratas tenemos la obligación de respetar a los jueces. Eso es un pilar fundamental de la democracia. Pase lo que nos pase. Es un doble relato histórico. Es decir, que en épocas de Uribe se decía lo mismo. Yo creo que la perspectiva histórica es interesante. Este país ha sido desangrado por la corrupción. Solamente Reficar, 18 billones de pesos, solo Reficar. No hablemos de Odebrecht. Y el gobierno de su partido llegó precisamente a que eso no pasara. Claro que no pasara. Pero fue un funcionario de nuestro gobierno quien denunció a Olmedo, que se llama Andrés Hidárraga, de la Secretaría de Transparencia. El presidente Petro defendió a Olmedo. Nosotros ahora estamos esperando es que la justicia ¿Usted cree actúe. que es posible defender al gobierno de lo que ha pasado? No, lo que pedimos es que actúe la justicia, que actúe la Fiscalía y que actúe la Corte Suprema de Justicia. Que aplique la justicia a este país, sea quien sea que deba caer, pues tiene que pasarlo, porque nosotros debemos superar en esta generación y para las próximas generaciones ese tema de la corrupción que ha sido tan grave para todos los colombianos. Cáncer. No es de ahora, es un cáncer que carcome la sociedad colombiana, que los políticos llegan es pensando en cómo apropiarse los recursos públicos. Es el discurso del pacto histórico y
siempre ha sido el discurso del pacto histórico, pero ustedes se fijan, por ejemplo, en el tema de la unidad de gestión del riesgo, no hay congresistas salpicados del pacto histórico, ni mencionados, no hay uno. Sí, la senadora de La Guajira. La senadora de La Guajira. Y en el tema de... Son 40 y algo. Mencionada. Y en Invías, que se han mencionado 56 congresistas, no hay uno del pacto histórico. Todos los funcionarios del pacto histórico que están siendo investigados o indagados. Claro, ahí están. Doctor Nieto, el salvamento de votos de los magistrados Lombana y Alarcón y los errores que se habrían cometido para expedir la orden de captura de Name y Calle, ¿eso qué significa? ¿Qué implicaría un error de ese tipo? Si existe. De comprobarse que efectivamente ocurrieron, podría eventualmente generarse la nulidad del proceso, que sería enormemente grave. Claro. Pero aquí habría que distinguir dos cosas. Todo el mundo tiene un derecho a un debido proceso y, por tanto, si hay razones de nulidad, hay que declarar la nulidad del proceso. Pero eso no borra la evidencia fáctica de los hechos. ¿Cuál es la evidencia fáctica de los hechos? Que al menos dos ministros, dos de los más importantes ministros del gobierno, el de Interior y el de Hacienda, el director de Presidencia y el director de Función Pública, la asesora consejera de regiones del gobierno, es decir, Casa de Nariño, tomaron la decisión de sobornar a unos congresistas para aceitar los proyectos en el gobierno, en el Congreso. Y eso, perdónenme, nunca había pasado. Una cosa es que haya habido mermelada, que repito, ha sido un ejercicio histórico en Colombia, y otro muy distinto, que se saquearan entidades públicas para sobornar congresistas, incluyendo los presidentes del Senado y Cámara, y también, por cierto, el presidente de la Comisión de Acusaciones encargado de investigar al presidente de la República. Eso me parece que ese hecho no se borra por la nulidad. Tendría esas consecuencias jurídicas eventualmente, pero el hecho está ahí y es de una enorme gravedad. La pregunta de fondo es, ¿era posible que el ministro del Interior, el director de Presidencia hubieran tomado la decisión de semejante operación de saqueo sistemático de entidades públicas para sobornar congresistas? ¿Se hubiera hecho sin que el presidente supiera y lo hubiera autorizado? Yo no me compro ese discurso. Me parece absolutamente imposible y por tanto, no lo sé, pero aquí tendríamos que llegar a la pregunta de quién le ordenó al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, al director de Presidencia, al de Función Pública, a la consejera de Regiones, sobornar a los congresistas para aceitar los proyectos. ¿Quién era el beneficiado de ese soborno? De nuevo, el presidente de la República. Y el problema es que no tenemos comisión de acusaciones, pero en cualquier otro país el presidente hubiera renunciado. Estoy de acuerdo con acá, todo, absolutamente todo lo que señalas, Rafael, menos con el tema de la perspectiva histórica, con lo que vuelvo a insistir. No sé, vienen a la cabeza solo dos ejemplos de casos de soborno. Escándalo a las notarías. GIDIS y Teodolindo. Esos no fueron sobornos para tramitar intereses del gobierno. En el resto estoy de acuerdo contigo. Nunca ha funcionado la comisión de acusaciones. Larisa. Eso es corrupción, siempre, Rafael, eso sí, no podemos ponerle un nombre a una cosa en un gobierno y un nombre a la otra en otro. El Palacio de Nariño se comprometió con la reelección de Uribe y se cometieron indelicadezas. Delitos, doctor Córdoba. Dos ministros cuando uno empieza a llamar las cosas por el nombre equivocado, es cuando no podemos lograr arreglarlas. Y vean otra foto con la que empezaba Diana este programa que se vio hoy en el Congreso, que es de muchos contrastes siempre. ¿Quién estuvo de vocero del Centro Democrático en la plenaria del Senado? ¿Quién? El senador Ciro Ramírez. Claro, vocero. Que además cuya investigación continúa, estaba ¿no? ahí, sí señora, está siendo juzgado por la Corte Suprema. Pero acuérdense que también ordenada su el ministro del Interior también está siendo juzgado. También está en etapa de juicio, sí señor. Sí, por varios temas. Y así como hay otros. Lo anecdótico de que llegue Ciro Ramírez es que hace 5 días era una silla vacía. Y hoy llega, exactamente. O sea, se va Iván Name, pero ahí la oposición recuperó el voto. Hay que decirlo en estos días de cuentas que claras. voten mientras los capturan, dijo un presidente alguna vez, ¿no? Y se va a ver mañana. Qué horror. Los capturen. Cuando uno llega a ese nivel... Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Esto es Hora 20. Esta noche, en la polémica de Caracol Radio, Colombia.